bendiga. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Amén. Damos gloria y honra al Señor por un nuevo día, una nueva oportunidad en la cual podemos compartir de su palabra. Pues vamos a orar, presentar este tiempo delante del Señor y darle gracias al Señor que siempre es bueno en todo tiempo, en todo momento. Amén. Señor y Dios, un día más, un tiempo más, Padre, en el cual nos presentamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias, Señor amado. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, hoy presento mi vida, Señor, reconociendo mis errores, Padre, no para vergüenza, Señor, sino para exaltación de tu santo nombre, Padre. Esta tu sierva, Señor, presenta todos sus sentidos espirituales delante de tu altar. Amantísimo Dios, si tú ves que voy a hablar palabra humana, Señor, palabra en mi emoción, Padre, cállame, en el nombre de Jesús. También rindo mi corazón, Señor, rindo mi mente, creyendo, Dios Todopoderoso, que tu Santo Espíritu será quien dirija este tiempo maravilloso. Padre, presento cada vida, presento cada corazón, Señor, cada necesidad, y clamo a ti, Señor, y a ti, Santo Espíritu de Dios, para que seas tú hablando fielmente con tu buena palabra a nuestras vidas. Trae respuestas, amado Dios, en el nombre de Jesús. Avienta nuestras vidas, levanta nuestros brazos, amantísimo Dios, y toda gloria, Señor, toda honra, todo honor serán solo para ti, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Mis hermanos, Dios les bendiga. Siempre será un gusto y un placer servir a nuestro buen Dios. Amén. El día de hoy vamos a tratar un tema en el cual el Señor a mí me inquietó y me pareció propicio. ¿Propicio por qué? Porque pasa el tiempo y a veces nosotros mismos no nos creemos que Dios nos llama. Amén. Al ser humano le ha costado aceptar la identidad de Cristo. Venimos de un mundo, de un paradigma, venimos de situaciones que a nosotros nos ha sembrado algo que se llama estigmatismo. Entonces venimos de lo más vil y menospreciado. Pero hay que soltar eso. Mi hermano, mi hermana, si usted quiere crecer en Cristo, si usted quiere comprender el verdadero plan y propósito de Dios en nuestras vidas, en este caso la suya, la mía, o todos los que están en las redes sociales, lo primero que tenemos que hacer es soltar el estigmatismo en el cual algún día nos hicieron personas improbables. Entonces hoy vamos a hablar de qué? De los improbables. ¿Qué es improbable? Improbable es que no tiene probabilidad alguna de ser útil. Entonces, es improbable que el día de hoy caiga granizo. Es improbable que aquí caiga nieve. Es improbable. El hombre siempre vive buscando cosas improbables porque no se da la tarea de buscar lo probable. ¿Y para usted qué es lo probable? Pero lo primero que es probable en nuestra vida es que a nosotros nos llame un Dios que tiene poder. Un Dios que no nos vea a nosotros defectos. El Señor nos ve a nosotros como vasijas útiles en sus manos. Tenemos muchos casos en la palabra del Señor donde desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se maneja la improbabilidad del ser humano. Entonces, la improbabilidad empieza primeramente que todo cuando no nos hemos convertido en Cristo. Entonces venimos de allá ¿con qué? Con improbabilidades. Entonces, yo no puedo creer que ese borracho se haya convertido en Cristo. Yo no puedo creer que ese drogadicto sea pastor. Yo no puedo creer que esa mujer que fue prostituta ahora esté predicando la palabra del Señor. Yo no puedo creer que esa mujer mundana traiga el evangelio y sea un evangelista. Yo no puedo creer, y siempre vamos a escuchar de los labios de todo aquel que no entiende lo espiritual, sino que siempre va a decir, yo no puedo creer. La verdad siempre va a estar esa duda sembrada. Por eso es que ese testimonio es importante, tener el testimonio limpio, irreprensible delante de los ojos de Dios, pero también delante de los ojos de los hombres. ¿Por qué? Porque eso puede hacer que seamos nosotros mismos quienes avergoncemos a aquel que vio probabilidades en cada uno de nosotros. Amén.
¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido llamados los improbables? Amén, diga amén. Porque si estamos aquí es porque estamos llamados ¿de dónde? De lo más vil y menospreciado, de lo que desechó el hombre. El hombre desecha con una facilidad, desecha al ser humano. Entonces yo no puedo creer que lo haya traído de tal parte y en este momento sea un gran evangelista, sea un profeta, sea un apóstol, sea un pastor, sea un maestro. ¿En boca de quién? Si era un borracho. ¿En boca de quién? Si esa mujer andaba con el marido de no sé quién. Entonces, mis amados, que lo improbable lo vea el mundo, porque el mundo vive del mundo, pero que lo improbable no se vea en la casa del Señor. Aquí todos somos probables hermanos del Señor. Amén. Todos. Dios nos da a todos capacidad, sabiduría, inteligencia, conocimiento del reino. Estamos en el andar de llegar a la estatura del varón perfecto. Bendito Dios, no nos cansemos, porque aquel que hizo los cielos y la tierra nos dio probables. Y muchas veces salimos siendo improbables de la misma familia. La misma familia se encarga de que nosotros seamos en boca de ellos improbables. Y esto lo vamos a ver a lo largo de la palabra. ¿Amén? Vámonos a Génesis 37:1 y empezamos a desarrollar esta palabra. Yo espero que usted sea participativo porque esta palabra es para todos. Yo no me cansaré de decir jamás en la vida de que nosotros estamos más para aprender que para enseñar. Amén. Génesis 37:1 me habla de la historia de un hombre que para los hermanos fue improbable. Para su papá fue improbable, aunque su padre nunca lo dijo. Pero él contaba con mucha felicidad sus sueños. Mas no creo que José lo haya hecho con la intención de incomodar a nadie. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos contado un sueño algún día y le ha incomodado a alguien cuando uno dice, y me soñé que tenía una casa? Usted ni trabaja. Mire las improbabilidades de ver que el ser humano no tiene oportunidad ni siquiera de desarrollarse en lo social, ni siquiera de progresar, ni siquiera de tener oportunidades. Entonces, dice que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Sigamos. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, que informaban José a su padre la mala fama de ellos. El 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos a sus hermanos, le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo habrá sido de difícil la vida de José siendo menor, que se supone que los mayores abrigan a los menores, pero este hombre recibía desprecio? Este hombre fue, Dios mío, molido, digo yo. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, pecado soñar. ¿Cuántos hemos soñado con los ojos abiertos? Eso no es pecado, eso es gratis. Y que no solamente es un sueño, es un plan, un propósito de Dios, que usted y yo hemos sido llamados para hablar del reino, para llevar su palabra, para profetizar, para predicar a las naciones, que nosotros hemos sido llamados para estar estructurados en 4 paredes, en
en unos asientos, dándonos solamente valor nosotros, el valor ya nos lo dio Cristo. Él ya dijo que somos probables. Nosotros, si hubiéramos sido aceptos delante de Dios, Él no nos llama. En ese momento estaríamos quizás nosotros esperando que Él fuera y nos llevara una palabra. Pero mire la bondad de Dios y su misericordia. Dice que Él contó un sueño y ellos lo terminaron de aborrecer todavía más. O sea, ya lo aborrecían y ahora lo aborrecían el doble. ¿Por qué? Por haber soñado. O sea, ¿qué pecado haber soñado? Y Él les dijo, oíd ahora este sueño. Miren, lo aborrecían, sin embargo Él en su inocencia lo contó. ¿Y qué cuenta Él? Dice, he soñado, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a mí. Mire, un sueño, no le puedo decir, yo tenía un poco de vacas y las mías eran gordas y las de ustedes delgadas. Era un sueño, no era algo que estaba materializado, una revelación que Dios le dio, pero Él no dice, Dios me reveló. Él dice, tuve un sueño. Él no dice, Dios me reveló, Él no dijo, Dios me está haciendo acepto, el Señor me está llamando para hacer algo que ustedes no están capacitados. Mire que su intención nunca fue esa. Su intención fue contar como usted y yo podemos contar, ay, soñé esto, y mira que me vi, ay, yo no sé, y visualicé, y me vi predicando a las naciones. Pero por Dios, ¿quién es el hombre para decir que usted y yo no somos probables en manos de Cristo? Por eso no podemos recibir ni aceptar que nadie nos diga que somos improbables. Somos probables. La palabra dice, por cuanto me ha ungido. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos ha ungido el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra? Se tomó el tiempo para hacerlo a usted, hacerme a mí. Somos parte de su creación. Somos coherederos del reino. Nosotros no somos mendigos. Y a veces la misma persona que te dice que eres improbable quiere que tú seas mendiga. No somos mendigos del reino, somos coherederos. Entonces no podemos aceptar. Yo no me considero improbable, yo me considero improbable, donde para mí hablar no era fácil. Yo no podía expresar en mi casa, no podía expresar porque siempre yo era como, digamos, como la bobita. Yo decía, ay, ¿cómo les parece que yo vi tal cosa? Y empezó, a mí me decían José, la soñadora. La soñadora, bendito es Dios, me profetizaron. Amén, si a usted le han profetizado y le han dicho las samaritanas, diga amén. El que le diga a usted es como David, diga amén. Le están profetizando personas con un corazón inclinado hacia la voluntad de Dios, que con sus errores y con todo intentaron hacer su voluntad, y son los santos llamados de la palabra. Diga amén cuando lo comparen. A mí me decían, y si no me decían, tiene la paciencia del santo Job. Yo ni sabía quiénes eran, pero esa profecía hace que en este momento se esté cumpliendo para la gloria y la honra del Señor. No es para mí. Entonces se les cuenta este sueño y dice que alrededor del manojo de él se inclinaban los otros. Si ya lo aborrecían y lo aborrecieron más, pues imagínense con lo que les acaba de contar. Entonces dice, los hermanos responden, ya en el versículo 8, yo digo que ya ellos ya no solamente pensaban que José era probable, que era probable para el reino, sino que dirían, este está loco, este que se cree. Y era solo un joven de ¿qué? De 17 años. Y ellos ya eran pastores de ovejas, ellos ya tenían recorrido, eran adultos, mayores, ya correteaban la oveja, veían estrellas, pero aquí nos dice que José encajaba en medio de ellos y que ellos no tenían amor por él, dice que lo aborrecían. Y dicen ellos, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. Lo habían aborrecido, lo terminaron de aborrecer, cuenta el sol y lo aborrecieron aún más. Ahí empieza una conspiración, porque él vuelve y sueña otra cosa. Ya él sueña con el sol, y sueña con la luna, y sueña con 11 estrellas que se inclinaban hacia él. Ahí ella, el papá le dice como, cállese. El papá no era que no amara, antes de José era el niño que más amaba porque no había tenido la vida, no, él era la ñaña del papá, el consentido, el mimadito. Pero ya el papá, ¿y qué le dice? No cuente nada. Y mire que José no se ve con ninguna intención.
ahora les hago la vida de cuadrito porque yo sueño y ellos roncan. Mire que no. Pero desde el primer momento que el papá de ellos amó más a José, para ellos fue improbable ni siquiera para cuidar las ovejas. Ellos no le dieron a él un perfil de algún día alcanzar, y digamos en ellos esa cualidad de cuidar ovejas, de apacentar ovejas, ellos no se lo dieron. Entonces vemos en medio de una familia cómo se levantan los hermanos contra José, y ¿qué le dicen? Eres improbable, tú no tienes probabilidad alguna, porque es lo que realmente le dicen, no tienes ninguna probabilidad. Ya después lo venden como cualquier cosa, le hacen creer a su papá que José se murió, que José lo comió una bestia, y pasan los años, y a dónde aparece de nuevo José, que ya para los hermanos improbable pasa a ser un gobernador y ya es probable, y no solamente para el reino de los cielos, sino para la bendición de su familia, que entra en un tiempo de escasez. Entonces, la historia de José a mí me impacta mucho porque usted la puede observar de diferentes maneras. En este caso lo estamos viendo como un improbable medio de una familia por el simple hecho de haber soñado. Amén. Vamos para 1 Samuel 16. Aquí vamos a ver otro caso de un joven desde el 16, del 6. 1 Samuel 16, 6. Vamos a leer hasta el 12. Dice que Samuel unge a David. Pero aquí vamos a ver, en un versículo vamos a ver, yo les voy a decir, cuando aún el mismo profeta no lo vio probable para ser un rey. ¿Qué pasa cuando una persona no es probable para los ojos de nadie? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que ven tu exterior, pero tu interior lo ve el Señor. ¿Para que nosotros no hemos sido llamados que porque tengo el pelo negro, porque tengo los ojos estiraditos, porque tengo este pómulo así? No. Hemos sido llamados porque Dios vio que en usted y en mí había la probabilidad de hacer un siervo, un ministro en sus manos, y que teníamos la capacidad y el valor de cumplir sus planes y sus propósitos, porque hacemos es parte del plan y del propósito divino. Entonces vamos a empezar a leer, y dice la palabra: y aconteció que cuando ellos vinieron a él, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. ¿Quién está hablando ahí? Samuel. Lo vio, le pareció, pueden parecer, lo vio grande, dijo: este es fuerte, este sí va a ser, tiene porte de rey. David no tenía porte de rey, David también tenía 17 años. Aquí no dice que tenía un músculo, aquí no decía ni que no, dice que tenía un buen parecer, o sea que era un hombre atractivo, bonito, eran bonitos. Pero David fue formado en los secretos. Los hermanos no sabían que él peleaba con los leones y cuidaba las ovejitas. Ellos no sabían que él adoraba a Dios. Ellos no sabían que él tocaba el arpa. Entonces para ellos era ¿qué? Cualquiera. ¿Quién era David para ellos? El mandadero, el que les llevaba el desayuno, porque ellos eran los fuertes, los que venían de la playa, los que venían de luchar con Saúl. Entonces, ¿qué era David para ellos? Un improbable. ¿Qué le veían ellos a David? Absolutamente nada. Amén. Continuemos. Ya, versículo 7. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso es que un ser humano ve improbable a otro, porque lo estigmatiza. Este que va a saber, este habla despacio, este grita mucho, este no se peina, quizás no se baña,
tartamudea, tiembla mucho, se le olvida un versículo, porque el ser humano tiende a condenar al ser humano, pero Dios sabe que de ahí va a salir ese león va a rugir, esa palabra se va a hacer efectiva, eso lo sabe el Señor. Amén. Entonces, el 8 dice, entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Ahí va pasando de uno en uno. El mismo papá, digo yo, diría, ay, vienen a ungir hombre a mi casa, eso es un honor. Pero él no contaba con que el improbable era el que iba a ser el rey de Israel. Porque de hecho, más adelante podemos ver de que a Isaí se le olvidó que tenía un hijo más. O sea que David era más que improbable, al menos a José lo amaba el papá. Pero ir a David, qué fuerte. Ay, lo amaba la oveja. Entonces le dice que el que acaba de pasar, le dice no es porque el Señor no lo ha escogido y lo va a desechar. Luego hizo pasar a Isaí, a Sama, y él dijo, tampoco este eligió Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de él. Yo me entiendo como un papá que sabe cuántos hijos tuvo, porque vemos hoy en día hombres que saben dónde dejaron por allá una semillita botada, donde la querida, donde algún día tuvo una novia. No se va a acordar este hombre que tenía 8 hijos. Yo digo que sí lo sabía porque no quiere crear las ovejas. Si tenía hijos que iban a la guerra, ¿quién le crear las ovejas? Si no hubiera estado bien, si no se acordara realmente que tuvieron hijos. Fue él. Y si no, ¿quién mandaba con el desayuno para los hermanos? Pues tendría que ir él. Pero mire la improbabilidad, Dios mío, de no creer y no darle valor a ese hijo porque lo creyó que era débil. Y no es solamente que ovejas. Él menospreció que eso que lo oculto que Dios hacía con David era darle una probabilidad de ser un rey y de dirigir un grupo, de dirigir un pueblo, de sacar un pueblo de la ignorancia, de la opresión de los filisteos. Él no lo vio jamás probable, y es papá. Uy, Dios mío. Entonces dice que después de que él hizo pasar 7, Samuel le dijo a Isaí que Jehová no había elegido a esto, o sea, a ninguno. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Ahí es donde yo digo, ¿cómo era que tenía otro? Señor. Y él respondió, queda uno, el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Aquí viene un choque, aquí viene un guantazo, digo yo siempre, aquí viene como un pellizco, como un despertate, porque cuando mandan a llamar a David, dice en el versículo 12 que envió pues por él y le hizo entrar, y él era rubio. Y será rubio, hermoso de ojos y buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate. ¿A quién le dijo a Samuel? Me dijo, ese es el probable para mí. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos sentido como David? Amén. ¿Cuántos no hemos sentido como José? Amén. Y le dice el Señor, levántate y úngelo porque este es. Usted tiene idea cómo quedó la cara del papá, de los hermanos. Yo creo que entre ellos me miraron y se hacían así. No fue ninguno. No fue ninguno. Aún ¿cómo habrá quedado Samuel pensando como, yo a todos los veía bonitos, yo a todos los veía aptos, yo a todos los veía probables y ninguno fue? Y viene ese chiquitico, la estatura no le ayuda, el cuerpito no le ayuda, es bonito, está bien cuidadito. Pero ¿qué hace? Señor,
¿Será que es necesidad para libertad del pueblo de Israel? ¿Sí será? Yo creo que Samuel diría, Señor, perdóname, o sea, yo veía que yo veía la fuerza, yo diría, por fuerza, pues, mire que no. Nunca fue por fuerza. Y siempre fue David probable para Dios. Más no para su papá, porque el papá, olvidarse del papá que tenía otro hijo muy duro. Ni siquiera los hermanos dijeron, yo tengo mi hermanito, con el diminutivo. Mi hermanito allá atrás, él tiene las ovejitas, le anda la vaca, les quita las moscas, él les quita la lana, él las cuida, las encierra, las saca a pastear. Ninguno tuvo el valor de decir que David existía en esta historia, ninguno dijo, ni siquiera papá. ¿Por qué? Porque para ellos él era como improbable. No había posibilidad que un hombre tan delgado, tan bajito, bonito, pero tan flacucho, tan débil, tan enclenque, hasta pensarían que tenía anemia. Miren, ninguno pensó que ahí estaba la probabilidad de que fuera el rey, que fuera a sacar al pueblo de Israel. Primero lo que hacía David insignificante. Y mire que si lo vemos al tiempo de ahora, el hijo menos de pronto para el papá es bien visto, o el hijo que dice, ay, no, él no, es el que en la vejez se encarga de los papás, el que cuando así no tenga un buen trabajo, pero se acuerda de ir a visitar a los papás. Eso aún se está viendo y se ve. Y el que es ingeniero, el que tiene cartones, es el que menos ve a los papás y es el que el papá más exalta. ¿Se imagina esos guerreros musculosos, todos con estatura altísima, porque el guerrero tenía que tener un prototipo? Y para el papá, pues el menos indicado era él. Y menos para estar a la de menos para ese gigante. Entonces vemos que David empezó a ser improbable desde antes de que llegara Samuel, porque para que Isaí se lo hubiera olvidado que tenía un hijo era porque era improbable desde hacía mucho tiempo. La había llamado el menospreciado, porque solamente era de los mandados. Es que el solo hecho de que él fuera pastor de ovejas era menospreciado, porque en ese tiempo era la labor más menospreciada. O sea, el que era pastor era porque era el trabajo que le tocaba, porque era lo último. O sea, usted pastor, entonces todo el mundo, este era pastor y era mal visto porque era una profesión no bonita para ese tiempo. No era verdad. Sabemos también de que cuando David pues estaba en su proceso en el desierto, ellos, digamos, los hermanos, eran de ellos acuerpados, digamos, pues entrenaban o se preparaban, digamos, para la guerra o para la batalla, para lo que les tocara, digamos, hacer en ese entonces, ¿verdad? Sí, pero lo que no sabían era que David, en lo secreto, no solamente cuidaba las ovejas, sino que mataba osos y leones y no necesitaba de armadura ni nada, porque sabía que Dios estaba con él, sabía que en lo secreto David siempre, digamos, fue el corazón conforme al de Dios, porque todo se lo decía y todo era conforme la guía que el Señor le daba. Amén, amén. Vea que la chica va a hablar. Bueno, si nosotros vamos a la actualidad, yo creo que Dios ha llamado a un pueblo que viene a ser improbable, sí, improbable y todo eso, ¿verdad? Yo digo que nosotros tenemos mucho tiempo ya caminando con el Señor, tenemos muchas cosas que contar, ¿verdad? Y es para que les sirvan a otros. Mi mamá emigró de este país en la diáspora de los años 50, y en Venezuela los colombianos eran demasiado maltratados, muy maltratados. Bueno, mi mamá fue una mujer sola, mi papá la dejó, el que se le acercaba era solamente para usar, ¿no? Y ella era muy trabajadora. Entonces, bueno, nosotros por fin pudimos construir
nosotros un rancho de latas ahí, pero éramos muy felices. Entonces, quiero comentarle algo que donde del cielo decíamos, Dios nos va a sacar. Nosotros éramos desechados porque mi mamá, pues, por muchos años se prostituyó, muchos años. Y yo, pues, en este momento, yo digo, Dios hizo lo que tenía que hacer. Pero ella me llevó a estudiar a mí en el liceo, luego en la universidad. Y mucha gente de la cuadra donde nosotros vivíamos, cuando se enteraron de que yo era cristiana, criticaron, porque era imposible que alguien salió de una persona que era como mi mamá, salieran personas El estigmatismo de la probabilidad, la hija de. Y luego, años más tarde, cuando empecé a pastorear, luego cuando trabajé con misiones, luego todo lo que el Señor me ha puesto a hacer, pues, yo lo doy gracias, porque nunca he permitido que me aparte de él, jamás. En los momentos más difíciles, yo le he creído a él. Y por ahí hay mucha gente que es desechada. Es desechada porque se portan mal, porque tienen problemas de adicciones de alcohol, porque son homosexuales, porque son prostitutas, por tantas cosas, hasta el hecho de no estudiar, hace que las personas no sean aprobadas por la gente. Pero lo que pasa es que el Señor se deleita sacando algo que no tiene muchas probabilidades para que lleguen a ser esos hombres y esas mujeres que a través de esas experiencias que vivieron levanten la obra del Señor. Yo sé que esta mañana, pues yo sé que todos los que estamos aquí tenemos una historia, todos. No sé cuál sea la historia, pero el Señor sí lo sabe. Y Dios se está gozando porque todos los improbables que estamos aquí lo logramos. Gloria a Dios. Estamos caminando con ellos. Damos la gloria al Señor por su bondad y su misericordia sobre nuestras vidas. Bien, es que yo pienso, poniéndolo como en el contexto de lo que estamos hablando, bueno, pienso en el contexto de la palabra que dio la hermana esta mañana de la reflexión, y para mí se conecta mucho con lo que estás hablando, por dos cosas. Lo primero es que, a veces el estigmatismo del rechazo no es solamente por la familia, por personas que conocen el pasado de personas que nos rodean. Y yo digo, llega Samuel y pues ustedes empieza pues, el papá a presentar a todos sus hijos, ¿no? Es real, a él no se le olvidó que tenía un hijo. Él no quiso presentarlo porque no lo vio apto, ni lo vio bajo esa condición, ¿no? Como para él poder ser. Entonces, él llega y dice, no, pues yo presento mis hijos fuertes, porque eso está lo que dice el apóstol Matilde. Para esos tiempos había ciertas cualidades y requisitos que debían de cumplir los guerreros, en estatura, en fuerza. Para empezar, eso pesaba, cada cosa de esa pesaba como 1000 y algo, cada cosa de la armadura que se colocaban. Entonces eran hombres que eran muy fuertes, demasiado fuertes. Y yo me imagino a David flaquitico, pues, o sea, era de cara bonita, porque la palabra dice que él era un hombre hermoso y que tenía unos ojos, pues, lindos. Pero yo me imagino a él, imagínense. Ahí no varía la belleza. Yo me lo imagino el flaquitico, nomás ahí, y ellos pensaban y desmeritaban lo que hacía David. Porque para ellos solamente era coger un palo y hacerle la mujer, por ahí no. Entonces el papá dice, no, a ese no lo presento. Y para mí, a modo muy personal, yo digo que incluso, y eso para mí es algo que pasa mucho, a veces uno es desmeritado también por las personas que están en las iglesias cuando uno llega. Para mí Samuel, en ese momento, cuando vio a David dijo, quizás no lo hizo tan audible, pero él en su momento yo creo que lo pensó y el Señor lo reargulló, porque él quizás pensó, ay no, pero todos los que hay aquí, y
Y el Señor va a poner este que es blanquito, que no ayudó a pastorear ovejitas, así bajito. Entonces, eso es lo que pasa. A veces también cuando uno está en la iglesia, las personas mismas del círculo de la iglesia dudan del potencial que deja puesto en cada uno de nosotros. Y eso era algo que se me venía ahorita a la cabeza. Yo creo que Samuel también dudó en ese momento y dijo, no, Jesucristo, pero ¿usted se iba a poner a este? No, digo, no, con este, vea qué batalla, no puede ni con esa armadura, porque más adelante a él le ponen una armadura, ¿no? Sí, y él se quita eso para pelear porque eso no puede ni con el peso de eso. Es que yo creo que Samuel se sorprendió porque vio un cuerpo y dijo, aquí el Señor dijo, no, ese no. Y luego le dijo, no, ninguno porque el Señor lo va a desechar. Pero yo creo que de pronto el papá de David dijo, no, este me va a dar vergüenzas por allá. Yo creo porque siempre las personas tienen ese perjuicio de que a quién de los que estamos aquí le dijeron, cállese, deje que hable de su hermana mayor, que ya está en bachillerato, de uno chiquitico, yo opino. ¿Cuántas veces callaron los labios? O quizás porque nos veían descalzos, nos veían despeinados, jugando, pensaron que quizás Dios ahí no iba a dar una respuesta. O no solamente eso, como la hermana ya estaba en bachillerato y uno estaba en primaria, va a venir la tía no me quién, te quedas en la pieza. Miren la improbabilidad, no solamente de no vernos en otras cualidades, sino de no saber nosotros compartir. Te quedas en la pieza, imagínate. ¿Cuántos fuimos estigmatizados de esa manera? No, va a venir, que abre juramos, que necesitamos que el matrimonio, el cumpleaños, unas palabras, no, mi hija mayor, la pequeñita pudo haber dicho, yo bendigo esta familia porque Dios nos ama, y eso no es tan valioso como quizás un discurso que iba a dar la hermana mayor, porque la hermana mayor era la estudiada, nosotros sabemos escribir la A, y eso con dificultad, uno buscaba como llanta desinflada, pero, mire, eso es una forma de desechar la probabilidad de Dios, es que Dios sí veía ese potencial en nosotros. Cuando yo estaba niña, yo decía, yo veo esto, yo veo lo otro, y me decía, loca. Y el día que dije que vi una bruja, me dijeron, tiene que ir a la iglesia a que confiese con el Padre. O sea, él estaba en un pecado. Amén. Prosiga, perfecta, bien pueda. Bueno, recordemos una cosa, y es que el problema que todos ellos veían es que David no encajaba en la figura de Saúl. Su primer rey fue Saúl. Y entonces cuando el Señor le dijo, bueno, vamos a ir a otro rey, entonces David no encajaba en la figura de Saúl. Por eso tampoco fue nunca probable para el puesto. Y el problema que tenemos los seres humanos es que tendemos a encajar a pretender encajar a lo que de pronto primero conocemos. Por algo el Señor nos dice que no íbamos de las victorias pasadas. Sí, amén. Porque lo que pasó, gloria a Dios, la obra para el Señor, pero eso ya pasó. No va a volver a pasar, no va a volver a ocurrir. Tal vez se pueda presentar el mismo lugar, ¿sí? Tal vez en la misma congregación, pero créanme que siempre va a ser diferente. Entonces, ese era el problema que por eso el papá, por eso aún el mismo profeta lo vieron improbable, porque ante sus ojos pues no encajaba y no iba a encajar. Amén, así es. Amén, amén. Ahora vamos para Juan. Ya hablamos del Antiguo Testamento, ya sabemos que David sí fue ungido y sabemos que David fue el que libertó al pueblo de Israel de la opresión de quién, de los filisteos, y fue un buen rey, que el Señor lo nombra como aquel que tiene corazón conforme a él. Amén.
Entonces vamos para Juan 11 y ya vamos para el Nuevo Testamento, donde vamos a ver el primer improbable que las personas vieron. ¿Fue a quién? Juan 1:11 dice: a los suyos vino, los suyos ¿qué? No le recibieron. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Decían, cuando Jesús sale porque él fue llevado por el Espíritu al desierto, y cuando sale empoderado, sale ungido, y ahí es donde recibe el rollo, y él dice que se cumple la profecía del profeta Isaías. ¿Y qué dicen las personas? La gente maravillada, ¿no? Pero después, ¿qué dijeron? ¿Este no es el hijo del carpintero? Qué bueno puede salir de ahí. El que dijo, ahora que me van a decir, médico, sánate a ti mismo. ¿Por qué dice él en su palabra que nadie es profeta de su propia tierra? Porque los primeros, aún escuchándolo, aún viéndolo, ¿cuántos milagros hizo Jesús? Y aún viendo los milagros, las personas no le dieron a él el crédito de la probabilidad de haber sido enviado por Dios. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Y en estos tiempos se ve exactamente igual. La gente puede tener algo aquí, te falta una gotera para llegarle a la nariz, pero la gente corre para otro lado. Aún vemos en estos tiempos que Jesús no es probable para el que no lo quiere recibir. No es probable, y tiene infinidad de problemas y tiene infinidad de necesidades, pero no corren a Jesús, huyen de Jesús. Aún vemos, por ahí lo escuché un día, fue lo peor en mi vida que pude haber escuchado, lo que dijo un personaje que María Magdalena y Jesús habían sido, yo no sé si eran pareja. Yo decía, Señor, dio 12 frutos y da el fruto el fruto de la castidad. Yo digo, Dios mío, la ignorancia. Uy, la ignorancia, Dios mío, atrevidísima. Yo decía, yo creo que él tiene que tener en la casa el Salmo 91 con la página amarilla. Yo creo. No sabe qué dice ahí, ya la tiene café a esta altura, bien pueda prosiga. No nos vamos lejos. Mire cómo Dios ha guardado a nuestro pastor. ¿Y cuántos han dicho que el pastor se ha acostado con varios de aquí? O que el pastor le gusta a otros. O sea, porque la gente, para el hombre, para la mujer es tan difícil creer que Dios puede guardar a una persona de la parte del área sexual. Todo depende de cómo esa persona tenga la intimidad con Dios. Entonces, si no le creían a Jesús, miremos para estos tiempos. Y aún los mismos que conviven con la persona son capaces de decir semejante cosa aún viendo testimonio. Amén. Ahora vamos para Juan 4, estamos cerquita. Nos vamos a parar ahí en el versículo 7. Le vamos a dar unos pequeños saltos. Aquí vemos el encuentro que tiene la mujer samaritana con Jesús. ¿Amén? Dice la palabra, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Los samaritanos y los judíos tenían un roce, el uno pasaba para acá, el uno pasaba para allá, pero Jesús es aquel que rompe estereotipos. Jesús rompe distancias. Para Jesús no hay divisiones. El reino de Dios es el reino de Dios y el Señor lo estableció para que fuera expandido a toda criatura. ¿Amén? Jesús no tiene ascensión de personas. Entonces Jesús empieza a decirle a ella le dice que los judíos y samaritanos no se tratan entre sí, que había una división. Y respondió Jesús, el versículo 10, y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber,
tú le pedirías y él te daría agua viva. Ella empieza a preguntarle y le está diciendo que si él no tiene por qué sacar agua del pozo. Si usted no tiene forma de sacar el agua, ¿de dónde me va a dar esa agua? Le pregunta ella a él. Pero ya el Señor Jesucristo empieza a predicarle de su palabra y ya en el versículo 16, después de haberle predicado, ella ya le dice, dame de esa agua. Logra llamar su atención y ella le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con tu verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en el monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando en este monte y en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vemos una mujer que trae un estigmatismo de 5 maridos. Quizás se quedó con el marido de la vecina. Una mujer con un compañero de trabajo. Quizás ella ejercía una profesión. Entonces es una mujer que para los ojos de los hombres no tiene probabilidad alguna. Para ellos ella es una pecadora, tanto para los hombres que gozaban de su presencia como para las esposas de ellos, o las que no tenían esposo. Ella ya venía estigmatizada como la quita maridos. Tiene 5, ninguno le ha durado. ¿Cómo era el genio de esa mujer que ninguno está con ella? Pero ella va y les lleva la palabra. Ella va y les lleva la palabra y ella empieza a decirle a ellos que se ha encontrado directamente con Jesús. Tenemos idea, una mujer con un estigmatismo, una falta de probabilidad de tener un valor en su palabra por sus acciones que fueron vistas por las personas y fue calificada o estigmatizada. ¿Qué probabilidades tenía la mujer samaritana de haber sido una evangelista y de haber ido a llevar la palabra que Jesús le dio personal? No tenía ninguna. Ninguna tenía. Entonces ya en el versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. ¿Quién se quedó con ellos? Jesús. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea que esta mujer fue y predicó, y ellos decían, pero ¿quién es la que está predicando? ¿De quién está hablando? O sea, ellos no le dieron tanta importancia de quién hablaba, sino quién hablaba. Entonces, la samaritana no tenía probabilidad ninguna en el pueblo donde la conocían, donde les sabían el pasado, de que fuera para ellos una mujer probable que tuvo un encuentro directamente con Jesús, que le dio la palabra cara a cara, sino que ya que le dijeron, ya no creemos solamente por tus dichos, sino que ya lo hemos comprobado. Eso es lo que le pasa al mundo, que el mundo quiere comprobar si de verdad nosotros somos probables para Dios.
Y le damos la gloria y la honra al Señor y le damos gracias porque nosotros no tenemos que demostrarle a nadie que nosotros somos probables hermanos del Señor. Nuestro testimonio habla solo. Nosotros no tenemos que tomar un teléfono, subirnos a las redes sociales, profetizar y predicar y hablar de la palabra del Señor con denuedo, sin máculas, sin mancha alguna, sin muy instruidos, como digo yo, con mal zurdo de la A a la Z. No tenemos nosotros que demostrarle absolutamente nada a nadie de que hemos sido llamados por aquel que hizo los cielos y la tierra. Aún en un salmo dice: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Porque el hombre viene con ese climatismo de que es que no hay probabilidad, es que no hay posibilidad de que usted sea, no hay posibilidad de que usted realmente diga lo que Dios dice. No la hay. Lastimosamente vivimos en medio de una humanidad que tiene la conciencia calcinada, o sea, indolentes, inhumanos. Es más, son incrédulos, pero no son incrédulos con lo que realmente tienen que ser incrédulos. Son incrédulos con la verdad de Dios. Entonces, yo no creo, y eso que es cristiana, yo no creo. ¿Por qué? Pues porque un cristiano no se puede enojar. Un cristiano tiene que estar paz y amor. Y se va a caer el techo, los hijos le van a agarrar la casa, pero paz y amor. No. Un cristiano no ha dejado de ser un ser humano. Sigue siendo un ser humano. Tiene emociones. ¿Se puede enojar? Sí, pero no se puede pasar del enojo a la soberbia. Un cristiano puede decir: yo opino, un cristiano puede decir: a mí no me parece, un cristiano puede decir: le respeto su opinión, pero un cristiano lo puede decir. Pero es que las personas viven buscándole probabilidades al cristiano. Lo que decía la misma Marisol, aún en las mismas iglesias: a esta es la llamó Dios, esta que pone el demonio para lo que no es, esta que no combina mucho lado, esta que ni se viste bien, esta que habla bajito, esta que habla duro, esta que grita, esta que se quiere mostrar. Aún en la misma iglesia vimos este estigmatismo de la falta de probabilidad de creer que a él también lo llamó Dios. ¿Por qué cree usted que el Señor nos invita en su palabra que amar al prójimo? ¿Por qué? Porque el mismo prójimo hace improbable al hermano. Que es que la sacaron para la alabanza, que es que va a la palabra, que es que esto. Pero eso lo vemos porque hay divisiones en las iglesias, porque se abren esas puertas donde viene el espíritu de división y hace escaparater. Por la misma forma de los mismos hermanos, no ver la probabilidad de que Dios también lo llamó. Es el mismo espíritu de Dios que lo dirige. La palabra la dio el Señor. El Señor fue el que llamó a mi hermano el que no se peina bien, mi hermano el que llega tarde, mi hermano el que uno lo ve corriendo, mi hermano el que no entra a un grupo. Ese es mi Dios. Mire, yo le doy gracias a Dios porque nosotros estamos en un lugar donde nuestro pastor, Dios lo ha llenado tanto de sabiduría que Él no permite que un hermano actúe así con otro. Él siempre nos inculca el amor, y si nos ponemos a ver, el pastor es una persona que yo le preguntaba a Dios, y para mí fue algo, yo me descresté, porque Él lo puede llamar a uno una corrección, pero te sigue amando igual. Eso a mí me impactó mucho. Y yo decía: ¿y cómo lo hace? Yo llegué a preguntarme: ¿cómo lo hace? Usted no le ve enojo, usted no le ve rencor, él se enojó en el momento y en el momento le dice: esto no se hace, vea hermana, vea hermano, pero él no lleva el límite. Él se despide con el abrazo y te da el mismo beso fraternal. Y no te hace sentir como que estás sentado en un estrado, entonces te vas para un juicio fuerte. Y de ahí a la cárcel, quién sabe quién te va a sacar. No, yo me sorprendí por eso. Yo lo miraba y un día le pregunté cómo lo hacía. ¿Cómo lo hacía? Entonces, mire, el testimonio de él hace que quizás en mí se baje esa guardia de que me enojé y me enojé. Porque yo voy así.
Miren, es el testimonio. Esas personas ya no solamente creían por lo que ella había dicho, sino que ya no solamente creyeron por lo que tú dices, sino que nosotros hemos contestado. Y resulta que el testimonio es lo que hace, constatar lo que la persona refleja. Amén. Ahora vamos para... ¿Quién fue? Hace muchos años nosotras las mujeres estamos estigmatizadas de que una mujer no podía subir a un púlpito a predicar, y ahí es donde está la gracia de Dios que ha demostrado para mí. Ahí es donde está la gracia de Dios que se manifestó en José, en David, en esta mujer samaritana y aún en el Señor Jesucristo, que estando en medio de sus hermanos de sangre, ni ellos tampoco, viendo que creció con ellos, no dieron un peso por Jesús, porque uno creería, bueno, el hermano, uno de los hermanos seguidores de Jesús, pero ¿dónde estaban los hermanos que crecieron con él? Que compartieron momentos de niñez, de preadolescencia, adolescencia, juventud. Que tienen algo para decir. Exactamente. Y ahorita el Señor, buscando una cita bíblica, el Señor me llevó, no sé si usted me permite, a Juan capítulo 7. Y leí el título, dice Jesús y sus hermanos, y me detuve el Señor como que mostrándome ahí. Y dice, con permiso de la profeta Ivonne, dice Juan capítulo 7, verso 1 en adelante. Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas, y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrale al mundo. O sea, lo dicen como con una alevosía de que quizás vieron muchos milagros que Jesús hizo, pero también está el contraste de que obviamente lo que el tema de los improbables, tal vez para muchos Jesús, una persona con las cualidades humildes, que iba a ser un rey, venir a salvar a qué humanidad. Entonces es lo que la gente tiene en la mente. Eso es donde allí el Señor viene a cambiar una estructura que cambió de los hermanos de José, porque quizás José se crió con ellos, y eso también lo lleva a uno el Señor. Lo vieron crecer y a determinado momento de tal manera aborrecerlo, simplemente por el pecado de soñar, entre comillas. Entonces, ¿dónde está el amor? Y eso uno lo puede mirar desde otro ámbito, como decía al principio usted, profeta Ivonne, de que todo eso sirvió para bien. Ese aborrecimiento que sintieron sus hermanos por él no terminó en mal, sino para bien, porque Dios utilizó que lo metieran a una cisterna, de la cisterna a una cárcel, en fin, y todos los sucesos para llevarlo a ¿dónde? Al cumplimiento de ese sueño que un día él tuvo. Entonces, allí es donde uno ve la gloria de Dios, en que lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios, y quién puede decir que no. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Era necesario que José pasara por todo ese proceso, ¿no? De la cisterna, de la cárcel, todo era necesario para poder que la gente viera lo que Dios hace con sus hijos. Ay, perdón, y se me olvidó leer el versículo 5 que dice que ni aún siquiera sus hermanos creían en él. O sea, hablando de Jesús, amén. Perdón. Amén, amén. ¿Puedo dar un aporte? Cuando usted hablaba de la mujer samaritana, ella tuvo un encuentro personal con Dios, o sea, encontró al Señor, pero ella tuvo algo, determinación. Parte del testimonio de ella era que muchos dijeron, ella no era la que tenía 5 maridos, pero ¿qué hizo ella? El Señor, a través de ese encuentro, le dijo, ya no hagan más esto.
Y mire que muchos de nosotros somos, o la gente impacta porque esta era esto, pero ya no lo hace. Y más se nota, digamos, en los más cercanos. Porque esta gritaba, porque esa era la que le gustaba estar peleando con todo el mundo, pero mira, ya no. Y muchos de ellos entendieron que ese hombre no era de esta tierra, porque para cambiar, porque en esos tiempos ellos criticaban mucho. Ellos eran maestros de la ley y todo lo criticaban al pie de la letra. Entonces, parte del impacto de que los otros creían que sí había venido alguien y que ese era el Salvador, de los que han hablado por la transformación que esa mujer tuvo. Amén. Entonces, muchos, a veces nosotros decimos, muchos vamos a ser los David, los José, porque a veces mientras estamos aquí no entendemos lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros más adelante. Amén. Y lo importante de esa mujer que ella confesó, me dijo lo que yo hice. O sea, ella no, o sea, su pecado que ella cometió no impidió que confesara que Jesús era capaz de decirle cosas maravillosas a la gente y ser sanada en ese momento, porque yo sé que y todavía un judío que se suponía que eran enemigos, los judíos con los samaritanos. Los hombres, cómo trataban de mal a una mujer, para él era algo específicamente por eso. Amén. Bueno, yo quiero decir algo, y es que todas estas historias, si nos ponemos a ver, las podemos traer a nuestra vida, ¿no? Podemos saber de que antes de llegar a los pies de Cristo fuimos estigmatizados, fuimos criticados, pasamos por un proceso. Sabemos que el proceso que pasó David fue arduo, ¿no? Fue en secreto, pero al final en su proceso siempre guardó su corazón para con Dios, y mire Dios donde lo puso. Vemos en la vida de José. José también a su hermano lo vendieron, él pasó por un proceso donde el Señor lo fue llevando, porque siempre tuvo, digamos, la confianza en Dios, y Dios lo puso primero como capataz, ¿no? Porque José era un muy buen administrador. Entonces el rey en ese entonces vio en eso, entonces vio capacidades, ¿sí? Lo mismo lo vemos en Jesús también, cuando habló con la mujer samaritana, rompió, como dijo la profeta, y una hora, un estereotipo de lo que eran los judíos con los samarios. O sea, cómo todo va cambiando en nuestra vida, todo va siendo un proceso, y no es lo que realmente el mundo diga, porque cuando tenemos un llamado de parte de Dios, a la final es si confiamos y creemos en lo que Dios nos ha llamado, vivimos conforme a ese proceso, conforme a la voluntad de Dios, pues no se va a encargar de lo demás, porque Él es el único que nos abre las puertas en todo momento y en todo tiempo. Amén, amén. Vamos rapidito, porque yo quiero que miremos un hombre que fue extremadamente improbable. Entonces vámonos para Marcos 5. No lo voy a leer, vamos a hacer un pequeño resumen, pero sigamos. Pido el favor a la profeta que se pare en el versículo 18. Aquí vemos el endemoniado Gadareno, ¿no? Un hombre loco que se daba golpes, el mismo que metía al fuego, que metía al agua. Pero vemos un hombre que Jesús le trajo libertad y no tenía demonios. ¿Tenía cuántos? Era una legión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya él lo hace libre y ya las personas vienen y lo ven fuerte, sentado, vestido, porque no tenía sin ropa, para ellos fue un choque. Para el pueblo fue un choque. Era más fácil decir, ahí vive un loco en esa cueva, que vive allá en esos sepulcros, que decir, ha venido un hombre que se llama Jesús y trajo libertad. ¿A quién? A mi hijo, a mi esposo, a mi vecino, a mi hermano. Entonces vamos a leer, dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado les rogaba que le dejasen estar con él, mas Jesús, ya es el 19, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo
y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Un hombre súper improbable, un endemoniado con una legión. ¿Quién iba a creer que de ahí iba a salir un evangelista? Sí, yo creo que los mismos vecinos dirían el loco, porque dice que cuando ellos vinieron y lo vieron cuerdo, vestido, ellos que le dijeron a Jesús: no vayas. Pero ¿por qué creen ustedes que le dijeron a Jesús que fuera? Que estaban viendo lo improbable de lo que él puede hacer en la mano del Señor. Uno, dos, todos estaban endemoniados. Porque ¿quién invita al diablo a misa? Y el diablo va. ¿Cómo van a ver semejante milagro? Un hombre que se daba golpes, se metía al agua, se metía al fuego, no andaba con ropa, dormía en los sepulcros, atacaba a la gente porque tenía una fuerza, pues dice que exorbitante. Pero ¿cómo ven semejante milagro y le dicen: váyase, se mata más? Pero miren lo que hace Jesús. Jesús usa este improbable y ¿qué le dice? Vaya primero donde su familia, que yo creo que era la primera que le había dicho: no, improbable, te va a morir así. Loco nació, loco va a morir. ¿Y él qué hace? Se va de ahí para allá, ¿cómo? Contando lo que el Señor Jesucristo había hecho. Y yo decía: pero ¿por qué la gente ve semejante milagro y le dice: váyase? Pues porque todos estaban endemoniados. ¿Quién va a querer que le saquen el diablo de casa si vive con el diablo, lo tiene durmiendo? Nadie. Pero vemos un improbable que el Señor lo hizo probable, y lo hizo probable a ojos de todos, porque no lo hizo en secreto. Él lo hizo a la vista de todos. De hecho, cuando lo vieron: este no es el loco, este no es el loco. Yo creo que es la misma familia. Entonces, vamos a dar gracias a Dios, porque el Señor, en su infinita misericordia y piedad, a nosotros que algún día fuimos llamados improbables, el Señor nos hizo probables para el reino de los cielos. Créase usted que el que la llamó, el que lo llamó, el que llamó a los suyos, aquel que empezó la buena obra, la terminará y la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que aún en medio de los nuestros hay probables. No dejemos de orar, no dejemos de creer, no permitamos que el mundo nos diga improbables, porque no salimos en una red social, porque no nos monetizamos. No, damos gracias a Dios que Dios te da pan de vida a sus hijos, y Dios habla fielmente el corazón del Señor. Da a cada uno lo que el Señor sabe que necesita, porque aún Él dice en su palabra que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces, los que estamos aquí, los que vienen en camino, todas las líneas, todas las raíces que el Señor está sacando de Altar de Gloria son probables para el reino de los cielos. La última palabra siempre la tendrá el Señor. El mundo puede ver lo que vea, bien buena maestra. El mundo puede ver lo que vea, pero no tiene derecho a decir ni que ustedes, ni que yo, ni los nuestros son improbables. También nuestro testimonio es el que nos lleva a tener misericordia con el inconveniente, ¿no? Que eso es lo que Dios quiere de nosotros, haber vivido toda la situación para asimilar a nuestro converso. Amén. Amén. Le damos la gloria y la honra al Señor. Vamos a orar, vamos a dar gracias, porque el día de hoy no nos vamos a ir como llegamos. Yo salgo enriquecida de la palabra del Señor, creyendo que el Señor me ve probable los míos, creyendo de que Dios nos ve probable a ustedes, y Dios ve probable los suyos, y nuestros ojos verán su gloria. No dejemos de creer, no dejemos de insistir, no dejemos de orar, no dejemos de agradecer por lo que el Señor ha hecho, está haciendo, y lo que el Señor hará. Señor y Dios, le damos gracias, amantísimo Dios, por tu amor, tu misericordia, Señor, por tu presencia, Señor, por estar en medio de tu pueblo, Señor, porque has sido tú quien ha guiado esta palabra, Señor. Digno eres, Señor, de reconocer, Señor, que eres
dueño, Señor, de toda gloria, honra y exaltación, Señor. Hoy damos gracias por cada vida, Señor, cada hijo probable, Señor. Padre, enséñanos a mirarnos como tú nos miras, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, creer, Señor, que de esa puerta para afuera, Señor, en cualquier lugar hay personas probables, Señor, que tú eres aquel que recicla, Señor, lo que el mundo desecha. Padre, que tú realmente de ahí de lo vil y menospreciado, Señor, has sacado, Señor, para avergonzar a los sabios. Hoy te damos gracias, mi Dios y mi Rey, por este tiempo en el cual tú nos has permitido compartir de tu palabra. Damos gracias a tu Santo Espíritu y pedimos que esta palabra se establezca, Señor, como lo declara tu palabra, Señor. Venga a nosotros tu reino. Le damos gracias, Señor. Le damos también a nuestro Señor porque siempre es bueno.